Que Dios les bendiga, amados hermanas y hermanas, en esta preciosa hora que Dios nos ha permitido, primeramente vida, y segundo la oportunidad de poder dirigirme a un pueblo santo, a cada uno de ustedes, pedirles primeramente quizás el perdón a todos ustedes por no haber estado estos días quizás predicando, enviando un mensaje, más siempre he estado pendiente de lo que está sucediendo. Agradecer a mis hermanos que han estado predicando estos días, y las cuales han sido de mucha bendición para el pueblo del Señor y para mi persona. Bueno, hermanos, continuamos. La lucha es ardua. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos, hay cosas que a veces no comprendemos por qué suceden, mas Dios tiene control de todas las cosas. Él sabe por dónde nos lleva y cómo nos lleva. Él muchas veces nos hace pasar por momentos difíciles, pero Él siempre tiene un propósito y una lección que mostrarnos. Y creo que cada cosa que nosotros vivimos es para madurez en nuestras vidas. Yo quisiera en esta tarde dirigir un mensaje a cada uno de ustedes, esperando que sea de mucha bendición. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 25 del libro de Mateo. Vamos a estar grabando este mensaje en esta tarde. Creo que este pasaje bíblico ya es bien conocido por cada uno de ustedes, hermanos, por lo tanto no vamos a entrar en mucho detalle, simplemente dar 3, 4 consejos los cuales Dios ha dado en mi vida y quiero transmitirlos a ustedes en esta hora. La parábola es la parábola de las 10 vírgenes y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a vosotras y a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Antes de entrar en detalles, amados hermanos, quisiera, con la ayuda de ustedes, hacer una pequeña oración antes de iniciar este pequeño mensaje. Digo pequeño en tiempo, pero yo sé que va a ser grande en nuestras vidas, especialmente en la mía. Así que yo quiero hacer esta oración. Amantísimo Dios que estás en los cielos, vengo ante ti, Cristo de la gloria, pidiendo perdón, oh Dios, por todos mis pecados, por todas mis ofensas, oh Dios. Perdona, oh Dios, sana, Cristo de la gloria, de alguna manera mi corazón, Señor, sana toda herida, bendito Dios, que pueda haber, bendito Dios. Y te pido, Cristo de la gloria, que tú nos ayudes a seguir adelante, esperando que tú hables a la iglesia, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, palabra que venga de lo alto, Cristo de la gloria. Apartamos todo pensamiento en la carne, apartamos todo designio pecaminoso, apartamos todo aquello que pueda perjudicar la vida de nosotros, que pueda perjudicar el mensaje que tú quieres que envíe. Así que declaramos que esta es palabra tuya, Señor. Me pongo en tus manos y declaro que el Espíritu Santo me guíe en esta tarde, en este mensaje que hemos de enviar
a tu pueblo, Señor, bendito Dios. Bueno, creo que todos sabemos, hermanos y hermanas, que este pasaje bíblico o parábola que nosotros conocemos habla de las 10 vírgenes y realmente esta es una parábola que tiene un mensaje profético. Tiene un mensaje profético y quizás para estos días es muy importante quizás poder meditarlo. Como dije al principio, muchas veces ya se ha predicado de ello, pero qué más ideal poder quizás retomarlo una vez más y pensar en este precioso mensaje profético para estos días que estamos viviendo momentos difíciles, momentos quizás de angustia, quizás en el momento que necesitamos nosotros recordar lo que la parábola a nosotros nos enseña. Y para ir entrando en detalle diciendo que la parábola de las 10 vírgenes habla acerca de la iglesia, habla, amados hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y habla realmente de la conducta que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Muchas veces una conducta que deja mucho que desear, en la cual a veces nos avergonzamos. No estoy hablando de ustedes, hermanos, ustedes son personas muy aplicadas. Quizás en este caso hablo más de mi persona, que soy un hombre débil, que soy un hombre que a cada momento le fallo al Señor, de carne y hueso, como dice un libro que he leído, hermanos, un libro hablando de la vida de los pastores, y que quizás a veces nos olvidamos que los pastores también somos de carne y hueso. Bueno, primeramente decir que esta parábola es de gran bendición para que nosotros podamos meditar en los tiempos que estamos y cómo nos encontramos como iglesia, ya que eso, hermanos, es muy importante realmente poder evaluarnos individualmente y evaluarnos también como un conjunto, como iglesia. Primeramente decirles que esta parábola nos muestra el estado espiritual de la iglesia y muestra realmente el estado espiritual en que la iglesia se iba a encontrar en los días de su venida, ya que nos muestra 10 personajes importantes en esta parábola, la cual nosotros ya conocemos, que son las 10 vírgenes, mas nos muestra, hermanos, que la mitad estaba preparada y la mitad no estaba preparada. Realmente llama mucho la atención que habla acerca del aceite, y sabemos nosotros que el aceite es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Créanme que tengo que enfatizar en esto, que la salvación, hermanos, o el hecho de que Jesús venga a recoger a su pueblo, hermanos, no es porque realmente seamos perfectos o seamos personas que realmente merezcamos lo que Dios va a hacer con nosotros, sino que esto es por misericordia. Pero lo importante es que sabemos que aquellos que tenemos a Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hay ese sello en nuestras vidas, pero también debe de haber una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, una llenura que debemos de buscar cada momento, cada instante en nuestras vidas. Y quiero decirle que esa llenura siempre debe de buscarse cada vez que nosotros pasamos una dificultad, que nosotros pasamos una crisis espiritual. No sé, yo quiero dirigirme a cada uno de ustedes y quizás hacerles una pregunta y ustedes respondan ahí en sus casas, ahí donde están. Pero yo no sé si ustedes quizás nunca han tenido quizás un momento de crisis, un momento difícil en su vida, en la cual quizás sentimos deseos de desistir, de tirar la toalla y ya no seguir en el camino del Señor. Quiero decirle que ese es trabajo realmente provocado por Satanás, por el enemigo, aquello que realmente causa erosiones en nuestra vida espiritual. Entonces por eso debemos nosotros de vivir siempre trabajando y esforzándonos para llenar estas vasijas, para llenar esta casa que es la casa de Dios. Entonces creo que cada momento, a veces que vienen esas crisis en nuestra vida, esos conflictos, esos problemas, esas dificultades, siempre lo he percibido que es un aviso importante de Dios para hacernos ver que necesitamos ser llenados por el Espíritu Santo. Entonces realmente nos muestra el estado en el que se encontraría la iglesia en los días de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habría, creo que, un descuido
en la vida espiritual de cada miembro de la iglesia. Quizás muchos llevando quizás una vida religiosa, y en esta vida religiosa, déjeme decirle que hay muchas personas que creen que por su comportamiento tienen ganado el cielo, y quizás a veces cometemos los grandes errores a veces de creer que porque nos estamos portando bien podemos ocupar el lugar de jueces y comenzar quizás a criticar, a cuestionar a otras personas que pueden estar viviendo un momento difícil. Creo que en esos errores cayeron los amigos de Job, cuando realmente fueron y le hablaron verdad a aquel hombre que estaba en sufrimiento, pero no fue la mejor manera de hacerlo, y creo que eso es bien importante. A veces nosotros estamos en la iglesia y estamos aprendiendo, pero cada día nosotros debemos de darnos cuenta que Dios, el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Si no fuéramos nosotros débiles, creo que de nada serviría que existiera un Dios, pero está un Dios de poder que es el que se manifiesta en nuestras debilidades, y nuestras debilidades muchas veces sirven para pensar que no somos autosuficientes, que no somos grandes, que no podemos confiarnos. El hecho, por ejemplo, de ser pastor no significa que estamos confiados creyendo que ya ganamos el cielo y que no nos equivocamos. Todo lo contrario, creo que por eso Dios permite que lleguen situaciones en nuestras vidas, para que no nos engañemos y que nos demos cuenta que somos seres humanos, y que también debemos de vivir siempre buscando el rostro y la llenura más que todo del Espíritu Santo. Solo me recuerda, y el mensaje de ayer, hermano Armando mencionaba la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, acuérdense que es a la iglesia a la que le predicaba Pablo, y acuérdense que Pablo les aconsejaba mucho a la iglesia de Éfeso. Entonces podemos nosotros creer que Éfeso recibió una buena instrucción, que Éfeso recibió una buena enseñanza, una buena doctrina, un buen consejo de parte de Pablo, instrucciones de parte de Pablo. Entonces, lógicamente, ya cuando Juan escribe, ya no son las mismas personas que están dentro de esa iglesia, ya no es la misma membresía, si nosotros queremos llamarle de esa manera. Pero vea usted cómo relata realmente la palabra de Dios de cómo estaba Éfeso. Éfeso estaba bien instruida, estaba bien enseñada, pero lamentablemente yo solamente puedo sacar un punto importante ahí. Éfeso estaba viviendo una vida religiosa. Éfeso hacía muchas cosas buenísimas, pero había perdido algo importante, que es el amor a Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas religiosamente, por muy bien que nos parezca, entonces creo que no están siendo recibidas por el Señor. Creo que lo importante en esto, y para no meterme a dar una enseñanza en la iglesia de Éfeso, lo más importante es que tanto usted, amada hermana y hermano, usted sabe y usted conoce su corazón, y debe de estar seguro que Dios también conoce su corazón y conoce su mente, conoce sus deseos. Y cada uno de nosotros sabemos cuánto amamos a Dios, sabemos por lo tanto cuánto nos equivocamos, pero ese mismo amor de Dios nos hace venir en arrepentimiento, buscar su perdón y mostrarle realmente que estamos siempre amándolos y dispuestos a humillarnos y a ser sumisos ante su soberanía, ya que Él hace las cosas como Él quiere. Debemos de reconocer, hermanos, y de darle siempre a Dios su supremacía, y reconocer la soberanía de Él, de reconocer, hermanos, que Él es primero en todo. Entonces, valga la redundancia, sobre todas las cosas en nuestras vidas. Entonces, a veces dentro de las iglesias pueden haber muchos publicanos y muchos fariseos, y esto no es acusación, sino que estoy hablando de la parábola que habla realmente del estado de la iglesia. Creo que nos volvemos quizás fariseos cuando realmente estamos quizás sacando a luz, sacando a pecho todas las cosas que nosotros podemos hacer,
la entrega que podemos tener hacia Dios, pero a la misma vez podemos estar señalando quizás las debilidades, los defectos de los demás, y esta vida farisaica, puedo decirlo de esta manera, no es agradable a Dios. Entonces, por eso es que debemos nosotros enfocarnos en nuestras vidas, debemos de enfocarnos en los mandatos, en las ordenanzas que Dios ha establecido para que nosotros podamos caminar una vida agradable a Dios en todo lo posible, no significando esto que no vamos a cometer errores, que no vamos a cometer falta. Un mensaje que quiero enviarte, hermano y hermana que escuchas este mensaje, es que no se te olvide que hoy puede ser que tu hermano esté pasando una crisis y que mañana podamos ser alguno de nosotros. Así que esto nos servirá a nosotros para valorar y para considerar las situaciones en las que nos podemos encontrar. El día de ayer nuestro hermano habló de amar a nuestro prójimo, y creo que esa palabra nosotros debemos de tomarla muy en cuenta, pero debemos de ser equitativos y debemos de ser justos en el momento de obrar y de tomar en cuenta al prójimo para poder ayudarlo, porque prójimo muchas veces creemos que es una persona. Prójimos pueden ser dos, pueden ser tres personas, quizás en un conflicto, en una dificultad, y en ese momento en el cual nosotros debemos de ser equitativos en lo que realmente Dios nos puede delegar, nos puede mandar a hacer. Eso es importante, a no ser parciales, sino ser imparciales, no ver quizás a las personas de una manera y a otras personas de otra, sino realmente lo más importante, creo, en este caso es orar. En estos casos creo que lo más importante es velar por el bienestar común de todos los hermanos. Entonces, la clave aquí es cuánto amamos al Señor. Esa es la clave de esto, cuánto amamos al Señor. Si realmente amamos a Dios, todo lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer no para ser exaltados, no para ser honrados nosotros, no para que nos aplaudan. Realmente creo que nosotros los cristianos somos los que menos debemos de esperar aplausos, y los pastores mucho más. Creo que todos aquellos que hacemos un trabajo espiritual somos bien vistos por la sociedad. Como ejemplo, tenemos a aquel gran hombre precursor, aquel hombre que vino a preparar el camino del Señor, el cual terminó decapitado. Nosotros podemos ver que no lo premiaron, no lo felicitaron, no lo abrazaron, sino que todos conocemos realmente cómo terminó este hombre, cómo terminó Esteban, cómo terminaron los apóstoles. Entonces, creo que no podemos esperar, hermanos, que a nosotros nos exalten y nos alaben de ninguna manera. La exaltación y la alabanza es para Dios, y es ahí donde nosotros realmente podemos mostrar cuánto amamos a Dios y si lo amamos de una manera correcta. Entonces, en poder servirle y poder trabajar buscando siempre que Dios sea exaltado y que Dios sea alabado. Entonces, el problema de Éfesos no era su doctrina, no era su conocimiento, sino la falta de su primer amor, y así lo dice la palabra. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuánto estamos amando nosotros al Señor? Es que ya pasó ese fuego, ese amor ferviente que nosotros quizás hemos tenido durante ese tiempo atrás, esperando que esta cuarentena no nos esté volviendo frívolos, que no nos esté volviendo indiferentes, y que no nos estemos olvidando de Dios, ni mucho menos de leer la palabra. Quizás vuelvo y digo, con dificultades
quizás momentos en el cual Satanás quiera ponernos vergüenzas en nuestra vida y nos diga a nuestros oídos que no somos dignos de ser sus discípulos, y que nos digan que no somos dignos de llevar su palabra, que no somos dignos de enseñar. ¿Cuántas veces no nos ha dicho eso Satanás? ¿Cuántas veces no nos ha replicado esto el diablo? De diferentes formas, de diferentes maneras, y a través de muchas personas hemos oído ya este consejo, pero creo que no estamos para obedecer el consejo de Satanás, sino para obedecer el consejo de Dios. Yo me he alimentado y me he fortalecido viendo la vida de los grandes personajes bíblicos, y no he encontrado uno que no haya pasado por momentos de crisis, por momentos difíciles. Entonces, es más, vuelvo y digo, esta parábola nos muestra el estado en el que se encontraría la iglesia, ese estado espiritual, un estado de decadencia, un estado donde aquí nos pone claramente que es la mitad de la que se encuentra quizás apta para con el Señor, y la mitad no. Esperamos que no sea así, sino que el día que nuestro Señor Jesucristo venga, todos realmente podamos irnos. Luego, el segundo punto que podemos ver en este mensaje de las 10 vírgenes es que el esposo viene cuando menos lo esperaban. Eso denota y nos da como enseñanza que Jesús vendrá un día, y que nadie puede decir qué día, qué año, ni qué mes, sino que nos alerta a estar preparados, a estar buscando esa llenura, esa frescura del Espíritu Santo, porque ese es un hecho. Él viene, cuando viene no sabemos, pero sí podemos tener una idea. ¿Por qué? Porque los cumplimientos bíblicos, las profecías dadas a través de este libro se están cumpliendo, y eso debemos nosotros tener en mente y poder darnos cuenta de esos cumplimientos bíblicos. Y para ver algunos detalles de esto, podemos ver nosotros en el capítulo 24 de Mateo lo que realmente dice. No vamos a leer del 1 por el tiempo, pero fíjese bien, dice el versículo 3, capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese bien lo primero que dice la palabra de Dios. Lo primero que Jesús dijo fue una palabra de alerta antes de darles algunos detalles y algunas indicaciones. Dijo: mirad que nadie os engañe. Estaba diciendo que en los tiempos de su venida iban a haber muchos falsos maestros, iban a haber muchos falsos profetas, iban a haber mucha gente mentirosa. Y créame que en estos días una de las intenciones, del propósito de enviar este mensaje a ustedes es de que estemos preparados. Usted se habrá dado cuenta que cuando hay momentos de crisis, en momentos difíciles como el que estamos pasando en esta pandemia, nos encontramos encerrados en nuestras propias viviendas, en nuestras propias casas, y comenzamos a ver tanta información, tantos videos en el YouTube, diferentes canales de información. Y usted podrá ver y darse cuenta que cuando estamos en medio de los problemas, en medio de estas cosas que estamos viviendo, usted puede ver que resurgen mucho profeta, mucho predicador, buscando pasajes bíblicos que se apeguen a lo que está sucediendo. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué no predicarlo antes de que suceda? ¿Por qué no hablarlo antes de que acontezca como lo es una profecía? Sino que hasta que las cosas están pasando salen un montón de personas, y a veces lo que quieren quizás es ganar popularidad, que le den muchos likes en los videos. Pero de eso nos advertía: mucho mentiroso que vendrá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y créame que a veces quizás a nosotros los pastores quizás son los que más nos van a creer, quizás porque las personas a veces están esperando que los pastores sean mega pastores, super pastores, super personas, sin defectos, sin nada quizás que les afee, por decir, ¿verdad?, algo, sus testimonios, pero lamentablemente eso no es así. Somos personas con debilidades, con personas
somos personas que tenemos problemas. Entonces dice la palabra de Dios: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cuántos realmente no estarán siguiendo ya a estas clases de personas que hablan en nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y dice el 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, óigame bien, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Creo que ya hemos visto terremotos, tsunamis, pestes, hambre, todo esto. Lo que estamos viendo ahora es una peste, es una enfermedad, realmente una pandemia que estamos viviendo, pero la palabra de Dios, o Dios mejor dicho, a través de su palabra ya nos advierte de todas estas cosas. Por lo tanto, hay que estar también consciente que la palabra de Dios a esto le llama principio de dolores. Pero hay algo bien importante que me llama a mí la atención en esto, que dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, es necesario no turbarnos, hermanos, es necesario quizás en cuanto a esta situación, quizás no perder quizás la cordura en cuanto a lo que está ocasionando, pues, ¿verdad?, este virus, hermano, porque dice la palabra que todo esto es necesario que acontezca. Y otra de las cosas, hermanos, nosotros estamos pidiendo y debemos de unirnos a seguir siempre haciéndolo, a pedirle a Dios en oración, pero también debemos de creer, hermanos, que Dios, como un Dios soberano, va a hacer las cosas como a Él le place. Por lo tanto, no se le olvide, por favor, de hacer la oración siempre bajo la voluntad de Dios. Tenemos que orar y decirle: Señor, si esto es necesario que pase, pues te pedimos que sea, porque es tu voluntad, Señor. Solo queremos de pedirle que los guarde y que guarde a aquellos que también han de venir a sus pies rendidos, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque hay personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Entonces vemos nosotros que señales cumplidas también dentro de la iglesia. En las iglesias se está predicando el Evangelio. Hay lugares donde todavía no se ha predicado, pero creo que ya se está llegando, y la palabra de Dios dice que, hermanos, es necesario que esta palabra se predique en todo el mundo para que Él venga. Entonces, hermano, aparte de esto, hermano, quiero también decirle que la palabra también nos muestra y nos invita a que estemos pendientes también de una señal, y es de la higuera. En Mateo 24:32, Mateo 24:32 dice la palabra, quiero leérselo literalmente. Dice la palabra: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces dice que cuando la higuera, ¿verdad?, esté, en algunas otras versiones dice florezca, cuando la higuera florezca. Acordémonos que la higuera es símbolo de Israel, hermanos. Entonces hay que estar poniendo la mirada también en esa nación de Dios, en ese pueblo de Dios como es Israel, la cual aquí es simbolizada por la higuera. Hermanos, acordémonos de las cosas que han pasado, hermanos, en los tiempos antiguos, también para tener una idea de cómo nos encontramos. Acordémonos, hermanos, que en el año 1948 se constituyó a Israel como nación, específicamente el 14 de mayo, una profecía ya cumplida, hermanos, para que veamos cómo vamos en los tiempos. Y si nos vamos más atrás, hermanos, solamente por hacer una mención, porque no quiero entrar en detalle en esto, acordémonos que allá, hermanos, con Nehemías, aunque no fue, digamos, el primero en la diáspora, pero por mencionar a alguien, Nehemías allá con Artajerjes, hermanos, va a reconstruir el templo de Jerusalén como en el año 30, hermanos, que también eso es una de las profecías, hermanos, que se dio en aquel tiempo y que ya se cumplió. Acordémonos de la construcción del templo. Luego el templo también ya fue destruido, esperamos construcción del tercer templo. Acordémonos que ahí como está ahora la ciencia, hermanos, y todo moderno, para construir un templo serían meses, hermanos, para construirlo, para que eso se dé. Estoy hablando de profecías que se han cumplido, algo otra verdad que faltan, como por ejemplo el tercer templo que les menciono. Entonces, y luego, hermanos, tenemos la profecía dada en el Antiguo Testamento
y que es maravillosa, hermanos, que es nuestro gran gozo, hermanos. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, hermanos, ya estaba profetizada, hermanos, y yo quiero hablar de las señales, hermanos. Decirle que cuando Cristo vino, hermanos, y murió en esa cruz, se estaba cumpliendo, hermanos, la semana 69 de Daniel. Y quiero decir esto porque si alguien necesita que entremos en detalle a esto, pues pídalo y podemos entrar en detalle a estudiar las 70 semanas de Daniel. Pero cuando Cristo viene y muere, ahí se cumple, según eruditos, la semana 69 de las 70 que menciona Daniel. Entonces, ¿pero qué sucede después de esto? Después de esto hay algo que se conoce como un paréntesis, como un silencio. En otras palabras, el reloj de Dios ahí está detenido. Y ese silencio y ese paréntesis, ese espacio que hay ahí, es el tiempo llamado como la gracia. En otras palabras, el tiempo ahí se encuentra detenido y el reloj de Dios comienza nuevamente a trabajar cuando ocurra el rapto de la iglesia. Cuando ocurre el rapto de la iglesia, nuevamente el reloj de Dios comienza otra vez a trabajar y comienza ahí a contar ya la última semana de Daniel, que sería la semana 70, que es la semana de la tribulación. Entonces, digo esto para que veamos cómo estamos, hermanos. Estamos ahorita en el tiempo, digamos, de paréntesis, en el tiempo del espacio, digamos, del silencio. O sea que cuando Jesús murió, el tiempo se detuvo, que es la semana 60. Y cuando se detuvo la semana 60, ahorita estamos en un tiempo, digamos, en el reloj de Dios que está parado. El cronómetro de Dios está parado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es amor y misericordioso. Y este es el tiempo de la gracia. Dios está esperando, en este tiempo está trabajando con los gentiles. Entonces, cuando la iglesia se vaya, hermano, entonces Jesús vuelve nuevamente a trabajar con su pueblo que es Israel. Con esto no estoy diciendo que Cristo Jesús se ha olvidado de Israel, pero sí ahora en día está trabajando Dios más que todo con la iglesia, está trabajando con el pueblo gentil. Entonces el reloj de Dios está detenido. Entonces en su gran misericordia nos está dando tiempo, en su gran misericordia está tratando con nosotros para que aquellos que han de ser salvos puedan llegar. Hermanos, espero que esto no sea de confusión, pero si alguien quiere que yo aclare esto que yo he dicho, lo voy a hacer con mucho gusto. Entonces termino diciendo que esta parábola también de las 10 vírgenes nos muestra que la gracia tiene un tiempo de duración. La gracia va a terminar, muchos están jugando, muchos estamos esperando, hermanos, y creemos que el tiempo está largo. Hace ya mucho tiempo, hermanos, los apóstoles mismos predicaron, hermanos, la venida del Señor Jesús y ellos tenían la esperanza de estar vivos. Todos dicen, hace tiempo se está predicando la venida del Señor Jesús y nunca viene. Es que quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que para Dios un año, un día es como un año y un año como un día. Hay que tener cuidado, la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, esa está a la puerta, el sonar de la trompeta está a punto de darse. Así que tengamos eso en mente. Y dicho esto, que la gracia tiene un tiempo, que la gracia no es eterna, es un tiempo, ya dije, es un tiempo que está ahí en el cual Dios ha detenido su reloj, su cronómetro para que nosotros, para que el pueblo gentil podamos ser salvos. Entonces, dicho esto, me atrevería quizás a preguntar quizás o a decirle quizás que hoy es el momento, que hoy es el tiempo de tomar una decisión, si queremos irnos con Cristo Jesús o queremos quedarnos a la gran tribulación. Yo creo que los que tenemos a Cristo, lógicamente, por eso lo hemos recibido, pero yo sé que en este grupo hay amigos que están viendo este mensaje, yo sé que hay amigos que están ahí. Entonces, ¿qué esperas? Hoy es el tiempo. Dios está hablando de diferente manera, por los aires, por la tierra, por los hombres, a través de la naturaleza misma, a través de los grandes acontecimientos como lo que estamos viendo, a través de la muerte misma nos está dando un aviso de que Dios es soberano y todopoderoso, pero sobre todo que Él tiene amor y misericordia para ti. Yo sé que hay algún amigo escuchándonos y viendo este video, yo sé que hay personas que comparten este video con algunos amigos, algunos familiares. La invitación está hecha, la invitación es para ti. Ahora es el tiempo, el día de mañana no es para ti. El mañana no existe, lo importante es hoy el presente.
te pido que puedas darle la supremacía a Cristo Jesús, que puedas darle la preeminencia a Cristo Jesús, que Él sea el primero en todo y el más grande en tu vida. Así que hacerte la invitación hoy, en esta tarde, a que tú puedas recibir al Señor Jesucristo. Y si solamente hijos de Dios, solamente mis hermanos están escuchando este mensaje, quiero pedirle que cerremos nuestros ojos y que le demos gracias a Dios por lo que nos ha permitido hoy en esta tarde. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite transmitir el mensaje, transmitir tu palabra, Señor. Una vez más te pido que nos ayudes, Señor, que no permitas que el diablo, Señor, ponga ventaja en nuestra mente y en nuestros corazones. Te pido por cada uno de mis hermanos. Señor, te pido por aquellos que creen en la unidad, bendito Dios, como la fuerza, bendito Dios, en aquellos que creen en la unidad para orar, Señor. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes y que podamos, Señor, unirnos, bendito Dios, para ejercer ese poder que tú has dado en la oración a cada uno de nosotros. Oro por los que están lejos. Oro, bendito Dios, por todos los que están en Estados Unidos, Señor. No puedo darte nombre por nombre, Señor. Los que están en España, los que están en Canadá, los que están en México, todos, Señor, los que están en diferentes lugares, Señor. Pero de una manera especial yo quiero poner a los hijos de mis hermanos, bendito Dios, que están en el extranjero. Padre Santo, tenga misericordia, bendito Dios. No permita, Señor, que el diablo se burle de nosotros, mi Dios. No permite, oh Dios, que quizás la duda, bendito Dios, nos debilite de tal manera que ya no queramos orar ni queramos pedir, Señor. No permita, oh Dios, que las debilidades de nosotros, Señor, apaguen la fe de muchos, Señor. Por favor, Cristo de la gloria, yo le pido que incline hoy su oído, que atienda nuestro clamor, que atienda nuestro gemir hoy en esta tarde. Nos humillamos como se humilló allá el rey, allá en Nínive. Nos humillamos, Señor, ante tu mensaje. Nos humillamos, Señor, ante tu grandeza, mi Dios. Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas de una manera especial. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, bendito Dios. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición, hermanos, y que la tomemos en cuenta. Así que espero, hermanos, estarles enviando algún mensajito estos días, tal vez mañana no, sábado y domingo, creo que voy a estar enviándole algún mensaje. Hermanos, no puedo detallarles, pero quiero pedirles que oren por mí, por mi familia. Lamentablemente, no sé por qué a veces nos privan de poder quizás orar con libertad, hermanos, acerca de las necesidades que hay, pero tenemos que ser respetuosos en eso. Solo les pido, hermanos, que oren por mi persona, hermanos. El diablo ha querido, hermanos, destrozar mi vida y la vida quizás aún de mi familia, pero aquí estoy, hermanos, siempre, hermanos, de pie, quizás adolorido, quizás un poco, quizás puedo decir cansado cuando se pelea una batalla, ya sean emocionales, espirituales, ya sean provocadas por enfermedades, hermano. Entonces, pero de cualquier manera son batallas que debemos de pelear cada día y seguir siempre adelante. Gracias, hermanos, en esta tarde. Agradecer a aquellos que de alguna manera han estado pendientes de mi situación, de mi condición de salud. Decirles que les amo en Cristo Jesús y que, bueno, sobre todo, pues pedir eso que tanta falta nos hace en nuestra vida, la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Amén.